Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Continuamos con una de las mesas redondas proyectadas para hoy. En esta ocasión, pues vamos a hablar de retos y oportunidades en protección de datos en América del Sur. Y para iniciar esta mesa, pues lo primero que voy a hacer es presentar a los ponentes que van a participar. Por un lado, tenemos a Eduardo Peduto Pardo. Es director del Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, pues Argentina pues es ya uno de estos países que ya tiene una solera en protección de datos personales, tiene ya una ley muy inspirada, muy similar en algunos aspectos a nuestra derogada LOPD. Y bueno, pues ya desde hace unos años también Argentina pues está trabajando en un proyecto de ley de protección de datos que se asemeje, que se alinee un poquito más con el Reglamento General de Protección de Datos. Y Argentina pues es uno de los estados que tiene reconocido por la Comisión Europea un nivel adecuado de protección. También me acompaña nos acompaña Gonzalo Sosa Barreto, que es coordinador de protección de datos de la Unidad de Regulación y Control de Datos Personales AGESIC de Uruguay. También es otro estado, otro país, que también tiene bastante solera en materia de protección de datos, ya que cuenta ya desde hace también bastante tiempo con una ley que creo que también se ha reformado o está en vías de ser reformada para alinearla con el Reglamento General de Protección de Datos. Y es un país que también tiene reconocido el nivel adecuado de protección por la Comisión Europea y está también adherido al Convenio 108 del Consejo de Europa. A continuación, la más novel en estos temas de privacidad, Lorena Naranjo Godoy, es directora de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos de Ecuador. Y digo la más novel básicamente porque la semana pasada es cuando se aprobó el proyecto de ley de protección de datos que también aspira pues, a ser una norma muy alineada con el reglamento y muy en la línea del Reglamento General de Protección de Datos. También pues, seguramente nos podrá pues, ilustrar sobre las principales líneas de esta ley. Y estamos esperando a que se conecte, puede ser que mientras que estaba hablando se haya conectado, ahora lo comprobaré, Gloria de la Fuente González, que es la presidenta del Consejo de Transparencia de Chile, que es otro estado también que tiene bastante solera también en protección de datos personales, puesto que su norma, aunque ha sufrido diversas modificaciones, es una ley también del año 99, por lo cual pues obviamente pues es un estado también que tiene también pues bastante solera en esta materia. Y ya pues sin más dilación voy a iniciar una primera ronda de intervenciones, la cual le voy a pedir a cada uno de los ponentes que pues nos den las principales líneas de lo que su norma protege, los principales aspectos principales de su normativa en protección de datos, y luego pues en una segunda ronda pues ya veremos otros aspectos más de oportunidades de futuro y aspectos de mejora. Entonces, en primer lugar, pues le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, la audiencia es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo a Daniel, a vos, Francisco, Lorena, bueno, todos los que estamos participando de este encuentro de observatorio. En realidad, digamos, en una primera fase, yo quisiera hablar más allá de nuestros logros, fundamentalmente de lo que entiendo que es el contexto que estamos viviendo y de alguna manera la historicidad a la que debemos tributar. Yo entiendo que en líneas generales, y luego lo voy a trasladar estrictamente a nuestro país, nos hemos apartado un tanto de los cauces originales que motivaron que surgiera la legislación acerca de la protección de datos personales. ¿Por qué digo esto?
Porque en realidad, si tomamos la década del 70, veremos que en realidad ahí está el basamento de lo que actualmente consideramos protección de datos personales. ¿Y por qué digo la década del 70? Porque originalmente, en 1970, en Hesse, en Alemania, surgió el tema. Hay diversas interpretaciones, pero yo lo acerco más a lo que podríamos definir como una de las secuelas de lo que había significado y que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, el régimen que imperaba en Alemania. Y lo mismo podemos decir de Portugal en 1976 o de España en 1978. Es decir, obedecían fundamentalmente a la protección de datos personales que obraban en manos del Estado y que habían dado origen a múltiples vulneraciones en el ámbito de los derechos humanos. En paralelo, en Estados Unidos, con la Privacy Act de 1971, también era a raíz de una vulneración estatal, en este caso en el marco de procesos electorales, lo que bien se conociera con el nombre de Watergate, y que llevara a que Richard Nixon tuvo que renunciar a su cargo. Es decir, fíjense ustedes que tomando distancias con el caso de Estados Unidos, que obedecía más a una cuestión de carácter estrictamente político partidario, los casos anteriores a que me referí, la base eran los derechos humanos. Pero progresivamente, el tema de protección de datos personales se fue trasladando a el ámbito de la actividad privada, sea en el fuero comercial, sea en el fuero financiero o bancario. En Argentina, que la ley primaria es del año 2000, la ley nacional, la 25.326, en realidad abarcaba los dos ámbitos, es decir, los bancos públicos de datos y los bancos obrantes en la actividad privada de datos personales. Pero originalmente, lo que fue la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependía del Ministerio de Justicia de la Nación, con lo cual era un organismo subordinado a un ministerio que a la vez está subordinado a la titularidad de un poder ejecutivo. Esto en la actualidad ha sido trasladado al ámbito de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que si en los papeles tiene un carácter autónomo, a poco que recorramos el organigrama, nos vamos a encontrar que en realidad opera en el ámbito de la jefatura de gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual esta autonomía puede llegar a verse desdibujada. En nuestra ciudad, la ley en realidad es del año 2007 y está estrictamente ligada a los bancos públicos de datos que operen en el gobierno de la ciudad. La singularidad que tiene la ley de la ciudad es que la autoridad de aplicación de protección de datos es la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que sí es un organismo autónomo y que no recibe órdenes ni instrucciones de ningún otro poder del Estado. Esto es como para ponerlo en situación de el origen mundial por un lado, el origen local por el otro, y
debemos hacer un señalamiento. Al comienzo, cuando hiciste la presentación, Francisco, bien señalaste que la Argentina se halla en este momento analizando la actualización del marco legal. Y, por carácter transitivo, lo mismo sucede en nuestra ciudad. ¿Y por qué hay necesidad de actualización? Porque realmente, tanto en un caso como en el otro, estamos atrasados en relación a qué? Fundamentalmente al salto vertiginoso de las tecnologías de información y comunicación que han realmente tenido un crecimiento geométrico impresionante, un vértigo que es muy difícil de controlar. Y que en este contexto actual, de esta impiadosa pandemia, se ha intensificado aún más y hace que nuestros esfuerzos se deban multiplicar. Es decir, la cantidad de casos que hemos recibido de vulneraciones a los derechos en el plano de las redes es realmente preocupante. Y a ver, una reflexión para compartir. Hay una tendencia actual instalada en sectores importantes del imaginario social que asocian exposición con éxito. Y ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque esta fascinación por las nuevas tecnologías nos puede hacer caer en el encandilamiento, y un encandilamiento prolongado nos lleva a la ceguera, y de eso es muy difícil volver. Ahora bien, este sería como el panorama actual. Lo que sucede es que no lo podemos resolver en términos aislados cada una de las naciones, cada uno de los países. Es fundamental lograr acuerdos, lograr consensos, para ir avanzando en una legislación transnacional que tenga características análogas a las del reglamento europeo. No podemos ignorar que el tema de la protección de datos personales se ha transformado en uno de los ejes de los conflictos geopolíticos. Y si bien, como decía al comienzo, lo comercial, lo financiero, lo bancario es indudablemente importante, mucho más importante es el tema del Big Data, esos volúmenes incontrolables de información y de datos que están en manos de muy pocos, están muy concentrados, y que si no hay una legislación transnacional es muy difícil de controlar. Les comento, en el día de ayer, por ejemplo, la Secretaría de Comercio e Interior de nuestro gobierno nacional sacó una resolución suspendiendo por 180 días la aplicación de la nueva política comercial de WhatsApp por considerar que su posición dominante y sus características de contrato de adhesión implica, en términos conceptuales, una asimetría respecto a los usuarios. Porque esto de WhatsApp lo podemos trasladar a cualquier otra de las redes de uso masivo. El hecho, por ejemplo, de que Dinamarca haya decidido nombrar embajadores ante estas grandes empresas, y uno de los fundamentos utilizados es que precisamente el volumen económico que manejan
es superior al PBI de un número muy importante de naciones, es algo que nos debe llamar la atención. Para finalizar, yo creo que debemos llegar a la posibilidad de establecer un marco regulatorio en América del Sur como paso previo a una convención internacional sancionada por Naciones Unidas que realmente dé una garantía internacional a la protección de los datos de las personas. Porque como nosotros tenemos como un lema en nuestro trabajo, debemos transformar en realidad lo siguiente, que cuando protegemos datos, protegemos personas. Y cuando protegemos personas, protegemos ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta primera intervención. Y bueno, también damos la bienvenida a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo de Transparencia de Chile, que también se ha conectado. Y bueno, pues siguiendo con esta primera ronda de intervenciones, pues quería lanzarle también la misma pregunta a Gonzalo Sosa, de AGESIC Uruguay. Un poco, pues, los principales aspectos que regula la normativa de protección de datos en Uruguay. Bueno, sí, como no, gracias, Francisco. Bueno, gracias a la... No sé si me están escuchando bien. Gracias a... Qué suerte, bueno. Bueno, te decía, gracias a ti, Francisco, gracias a la organización, sobre todo a Daniel López Carballo por la invitación. Un gusto poder compartir estas reflexiones contigo, con Eduardo, con Lorena, con Gloria. Una felicitación especial a Lorena por eso que tú comentabas de la ley. Y yo voy a hacer una breve presentación del estado de situación en Uruguay. Tengo una pequeña presentación como para... A ver, vamos a ver si funciona la carga del archivo, que parece que estuviera por andar. Ya les digo, con el objetivo de presentarles cuál es el estado de situación actual de Uruguay en la materia, y desde una perspectiva no solo normativa, sino además de percepción de las personas que están, que son sujetos, en definitiva, titulares de datos o otros sujetos vinculados a la ley. Estoy demorando un poquitito la conversión de la PPT, pero igual vamos arrancando. Simplemente comentarles que el marco normativo actual vigente en Uruguay está, como tú decías bien, Francisco, dado por una ley, que es la ley 18.331, que es del año 2008, que es una norma, además, que creo que la tienen ahí, que tiene mucho que ver con la Directiva 95 del 46, que tiene mucho... ¿Se ve bien? Qué suerte, bueno. Que tiene que ver mucho con la norma argentina también, porque fue inspirada en ella, pero que nosotros, como decíamos, iba un paso más allá de lo que estaba establecido en la propia Directiva 95 del 46, ¿no? Y tiene como artículo primero y fundamental el reconocimiento del derecho a la protección de datos como derecho humano, como derecho inherente a la persona humana, y por ende incluido dentro del artículo 72 de la Constitución, que es una norma que existe en muchas otras constituciones, en la cual, bueno, básicamente se establece que el elenco definido de derechos en la Constitución no está limitado a ellos, sino que existen otros que derivan de la persona humana o de la forma republicana de gobierno. Bueno, o sea que básicamente la ley termina de determinar, en definitiva, que estamos en el ámbito de un derecho humano, que además amplía, porque en realidad la protección de datos no nació con esta ley, sino que había una ley del año 2004 que hacía referencia a la protección de datos en los ámbitos de los informes comerciales, pero esta ley del 2008 se constituye en una norma general aplicable a todo tipo de tratamiento de datos en todo el territorio nacional, con ese centro del derecho humano, ¿no? La protección de datos como derecho humano. Tenemos un par de decretos que reglamentan la ley, distintos aspectos de la ley: el decreto 664 de 2008, ¿no? Del Poder Ejecutivo, el decreto 414 del 2009, y
los mencionamos porque son parte del proceso de modernización, que les voy a comentar brevemente después. Voy a anotar acá los minutitos que tengo, ¿sí? Que están relacionados con algunas modernizaciones que en el año 2018 se consagraron para, no sé si decirte como para adecuar al reglamento, pero adecuarse a los tiempos que vivimos, ¿no? El reglamento sí en general es un instrumento que nosotros usamos mucho como inspiración, pero que es un reflejo también de esas necesidades de avanzar en las normas en materia de protección de datos para proteger a las personas, básicamente como decía Eduardo, a través de los datos, ¿no? Entonces, esos 4 artículos que ahora les voy a comentar un poco más en detalle procuran modernizar una ley que, como yo decía, ya era un avance con respecto a las disposiciones, por ejemplo, de la Directiva 95 al 46 en Europa. Y el decreto 64 del 2020, que es del año pasado, que también reglamenta aspectos muy importantes vinculados a estas modernizaciones que se hicieron, vinculadas al tema de las vulneraciones de seguridad, a medidas específicas de responsabilidad proactiva, a la extraterritorialidad, ¿sí? Y después normas internacionales, que también son para nosotros muy importantes, que están dadas por la ley 19.030, ¿ah? Tú, como bien decías, Francisco, Uruguay es miembro del convenio 108 del Consejo de Europa. En el año 2012, en diciembre de 2012, se internalizó el citado convenio y el protocolo de modernización del año 2001. En verdad, si ustedes recuerdan, ese protocolo hacía referencia específicamente a flujos internacionales y a autoridades de protección de datos personales, o sea que ese convenio fue adoptado en Uruguay de conformidad a esa ley, y una primicia, no tan interesante como la de Lorena, pero sí para nosotros importante, que el mes pasado se sancionó la ley 19.948, que ya fue promulgada y publicada, o sea que ya es ley aquí en Uruguay, en el cual se aprueba el protocolo de modernización, el CETS 223, ¿ah? Conocido como Convenio 108 Plus, que básicamente moderniza también este convenio en aspectos también importantes, como los que estábamos mencionando, y algunos otros más. ¿Cuáles son esos aspectos, relevantes de la normativa uruguaya que sí nos interesa destacar muy brevemente para que ustedes tengan en cuenta? En principio, el ámbito de aplicación. Un ámbito de aplicación objetivo, que es todo tipo de tratamiento, automatizado o no automatizado, ¿ah? Realizado en el ámbito público o privado. O sea, se aplica tanto a tratamientos realizados por entidades privadas como a entidades públicas. El ámbito subjetivo, específicamente vinculado a cuáles son los titulares de los datos alcanzados, se trata de personas físicas y también personas jurídicas, en cuanto corresponda. No en todos los casos, pero sí existe la extensión del régimen intuitivo de la ley a algunos casos en el caso de las personas jurídicas. Y territorial. El alcance territorial, que no estaba previsto en el normativo uruguayo originalmente, fue establecido luego por decreto y luego ampliado por la ley 19.670 en el año 2018 para alcanzar no solo los tratamientos realizados dentro del país, sino todos aquellos que se realizaran fuera del país, pero que tuvieran, vamos a ver, algún vínculo o que hicieran perfilamiento de personas que habitan en Uruguay o ofrecieran productos o servicios, ¿no? De una manera similar a como está establecido así en el reglamento. Concentro en los principios. La normativa uruguaya se centra en principios: legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad de los datos, reserva y responsabilidad. Son los principios que, con distintos nombres tal vez, o enfocándose en distintos aspectos, sí están en muchas de las otras legislaciones a nivel internacional. Y la consagración de derechos: de información, acceso, rectificación, inclusión, actualización, supresión e impugnación de valoraciones personales. ¿Ah? No tenemos consagración de algunos derechos, sí que están más de moda, o que estuvieron de moda durante un buen tiempo, como el derecho al olvido, por ejemplo, que en ese caso sí hay ciertas opiniones del Consejo Ejecutivo de la Unidad vinculadas a que se puede desprender del ejercicio de otros derechos que sí están consagrados, o la portabilidad, que está reconocida ahora específicamente y exclusivamente para el tema de telecomunicación. Obligaciones para responsables y encargados, obligaciones formales, todavía tenemos registro de base de datos, por ejemplo, y sustanciales, que están establecidas en distintos artículos de la ley. Y después un régimen de transferencias internacionales, con una prohibición de transferencias a territorios no adecuados, salvo excepciones y salvo autorización del órgano de control, que el órgano de control
es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que es un órgano desconcentrado con competencia privativa de la Agencia de Gobierno Electrónico, por eso AGESIC, y que es el único órgano autorizado para emitir opinión y imponer sanciones, tanto sanciones no pecuniarias como pecuniarias, por incumplimientos a la ley. Esto es básicamente muy rápido panorama. Con respecto a lo que tú consultabas, Francisco, vinculado al tema de las modificaciones, ¿cuáles son los cambios que se han dado en esta normativa uruguaya en los últimos tiempos? Y acá tenemos dos cuestiones a comentar. En el año 2018 y en el año 2020 se establecieron algunas modificaciones sustanciales a una norma que nosotros ya consideramos que era bastante de avanzada, ¿no? Una fue la creación de un régimen de notificación de vulneraciones de seguridad. La notificación de vulneración de seguridad ya estaba reconocida por decreto, pero se elevó a rango legal con la imposición de la obligación para responsables y encargados de comunicar a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales la existencia de cualquier vulneración de seguridad. La creación de la figura del delegado de protección de datos, ya todos más o menos conocemos de qué trata, pero básicamente se impone como una obligación para toda entidad pública, toda aquella entidad que maneje datos sensibles como negocio principal, o toda aquella entidad que maneje grandes volúmenes de datos, que en este país chiquito en el que vivo yo, son más de 35.000 personas, según la definición del decreto. Capaz que para algunos es muy poquito, pero para nosotros eso es bastante, ¿sí? Y se evoluciona el principio de responsabilidad hacia el principio de responsabilidad proactiva. O sea que se genera todo un sistema en el cual se imponen a los responsables y a los encargados la obligación de realizar evaluaciones de impacto, considerar la práctica por diseño y por defecto, tomar otro tipo de medidas, bueno, que están definidas en el decreto. Se modifica el alcance territorial de la ley. Como yo les decía, el alcance territorial estaba definido por decreto, luego la ley 19.670 estableció una ampliación de este alcance territorial hacia responsables que realicen tratamiento fuera del país, como les decía, pero que, o porque analizan el comportamiento de personas que habitan en Uruguay, o les ofrecen bienes o servicios, o en el marco de un contrato o de normas de derecho internacional público, si ese resultado, en la ley uruguaya pasa a ser de aplicación. Y después, la otra innovación que tenemos, que fue el año pasado, fue la incorporación del concepto de dato biométrico. El concepto de dato biométrico no estaba incluido en la legislación uruguaya, si bien había algún pronunciamiento en materia de la unidad de datos personales. Sí se estableció un concepto de rango legal y sí se establecieron condiciones específicas para su tratamiento. Y para finalizar un poco con el panorama, un poco ampliando lo que tú comentabas, Uruguay es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, ostentó la presidencia hasta el año pasado, de la Global Privacy Assembly y del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa. En definitiva, el régimen de transferencias internacionales, por ejemplo, puede realizarse en el marco del Convenio 108, en su calidad de Uruguay de Estado parte, y Uruguay, al igual que Argentina, fue objeto de una decisión de adecuación por parte de la Unión Europea en el año 2012, que está vigente. Somos los únicos dos países en América Latina que tenemos esta decisión de adecuación, y por ende eso facilita, todos lo sabemos, los libres flujos de datos desde la Unión Europea hacia el territorio uruguayo, sin requisitos adicionales. Y las otras cuestiones que también Uruguay ha tratado de ir haciendo es formalizando determinados convenios bilaterales de cooperación, para poder tener esa posibilidad de cooperar con otras autoridades en materia de protección de datos. Muy rápidamente para darles el contexto, porque sí se los quería comentar y ya les dejo lugar a las restantes expositoras. El estado de situación de conformidad con una encuesta, todos los se formaliza un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas de ciudadanía digital. En el año 2020 se valoraron, al igual que en otros años anteriores, el conocimiento del estado de situación desde la percepción de las personas que fueron encuestadas. Y darles simplemente algunos detalles, ¿no? La preocupación por el acceso a datos personales por parte de terceros. Fíjense que hay alrededor de un 70 y algo por ciento de acuerdo en estar preocupados, esa preocupación porque terceros accedan a sus datos. Un entorno de un 50%, siempre estamos por ahí, de conocimiento de la normativa en protección de datos personales, de gente que conoce la normativa. Esto está discriminado también por segmentos, es interesante, me estoy apurando un poco simplemente porque estoy sobre la hora.
el conocimiento de la normativa según determinados segmentos de población, de si existe o no existe conocimiento y de quiénes la conocen, ¿no? En definitiva, y la imagen de cumplimiento de la protección de datos personales, ¿ah? Para las personas que realmente tenemos un buen nivel de cumplimiento de la normativa según los segmentos de población encuestados, que andan más o menos en el entorno del 70% de la imagen de que se cumple en definitiva la normativa, coincide con la preocupación, pero bueno, por lo menos hay una imagen de cumplimiento. Y un detalle más o menos que un 36% de las personas que fueron objeto de esta encuesta han realizado alguna solicitud vinculada al ejercicio de alguno de los derechos que prevé la protección de datos personales. Esto para darles una imagen, me interesa quedarme sobre todo con esa encuesta, esa gráfica que hablaba del 50% de personas que conocen la protección de datos personales, porque es el punto de partida que tenemos nosotros para poder seguir trabajando en ampliar el conocimiento de la materia, lo cual es uno de los desafíos que después tendremos oportunidad de comentar. Básicamente, espero no haber robado mucho tiempo, les agradezco la atención y bueno, quedo a la espera de la segunda instancia de preguntas. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Y a continuación damos paso a Lorena Naranjo, pues sobre todo para que nos ilustre sobre la recientemente aprobada Ley de Protección de Datos en Ecuador. ¿Se escucha? ¿Se puede? Sí, perfectamente, okay. Sí. Voy a compartir en archivos, porque ya me enseñaron, pero no puedo. Veamos si es que lo logro. Bueno, quiero aprovechar hasta que pueda yo cargar la información, aprovechar para agradecer a Daniel López Garballo, que tuvo la gentileza de permitirme participar en este evento el día de hoy, para contarles la buena nueva que tiene el Ecuador respecto de... creo que no. Respecto de cómo hemos llegado a aprobar esta ley de protección de datos que ha costado bastante, sobre todo porque ha sido un proceso que ha generado muchas sinergias, yo creo que positivas en realidad, porque se ha logrado incluir muchos contenidos que ustedes ya van a poder ver y además ha requerido la participación de varios actores que espero que ahora podamos nosotros comentarles a ustedes si es que se carga esta diapositiva para compartir. Voy a intentar de la otra manera, ¿ya? Me confirmen que tal vez se puede mirar. Está empezando a verse, se ve un poco la pantalla en negro, pero sí, ahora se ve perfectamente, sí. Ay, qué bueno, lo logré. Entonces, bueno, un poco creo que hay que contar los antecedentes que tuvimos en el Ecuador. Solo voy a contar muy brevemente, desde el año 2015 al año 19, los casos emblemáticos que ya nos estaban causando conflicto en el Ecuador, porque uno normalmente cree que en países pequeños estas problemáticas sobre datos personales se ven o en menor dimensión o no existen. Y eso es un poco el imaginario que tuvimos que romper en el Ecuador para evidenciar la necesidad de esta ley de protección de datos personales. Y vemos el primer caso que trajimos del 2015, no queriendo decir que no haya más casos anteriores, sino que hicimos solo un levantamiento de los últimos 5 años por la actualidad. Y en ese caso se evidencia que la Defensoría del Pueblo del Ecuador tuvo una denuncia por la cual un organismo público que se llamaba el CONCEP, ahora ya no existe, tenía una base de datos
porque el problema de consumo de drogas en el Ecuador es un problema de salud pública. Y en ese contexto tenía esa base de datos con consumidores para atenderlos y para evitar que sean criminalizados, porque a veces los detenían e iban presos, ¿no es cierto? Esa base de datos fue vendida a un banco que lo usaba como un criterio de valoración para la asignación de créditos. La persona afectada entonces puso una denuncia en la Defensoría del Pueblo y lo máximo que se logró ante la ausencia de la normativa y ante la ausencia de los criterios mínimos para comprender el derecho a la protección de datos personales, que ya lo teníamos consagrado desde el 2008, es que efectivamente se le permite el acceso al crédito y se le llame la atención al banco. En cambio, para el año 2016, se produce que una base de datos que en el Ecuador sirve para que las personas puedan determinar, es una de acceso público, si el funcionario o la persona que le está atendiendo profesional tiene título universitario, incluyó datos de quienes no tenían títulos universitarios, y eso significó que había en esta página que tenía esta función de interés general una afectación que llegó incluso a causar perjuicios económicos a los titulares. Otro caso emblemático que tenemos es la adquisición de bienes y de servicios por teléfono que no estaban adecuadamente levantados y que bastaba con contestar si soy tal persona para que se retractara solo ese pedacito de la contestación y se le descontara un valor de las tarjetas de crédito. Ese es el caso GEA. Otro caso, nosotros también tenemos nuestra propia aplicación de la manipulación en época de elecciones. Unas personas hicieron de la base de datos de un programa nacional que se llama Plan Toda una Vida y decidieron mandar mensajes SMS a este grupo vulnerable, que eran los beneficiarios de este programa, para decirles que tenían que ir a retirar su escritura pública en determinado sitio y evidentemente causar animadversión con el entonces candidato, eso fue en el 2018, que estaba generando un ambiente hostil para que perdiera las elecciones. Y el último caso, que no es el último en realidad, hay otro con un tema de seguridad en un banco, pero para el tema de Novastrap, que en el cual se publicaron más de 17 millones de datos de personas, eso quiere decir que casi toda la población ecuatoriana, en el que estaban puestos en un cloud en Miami, información de los ecuatorianos completamente abierta, de tal manera que un grupo de hackers éticas lograron avisarle al Ecuador que esto estaba pasando para que se cierren y no puedan ser accedidos, sobre todo porque tenían datos de salud y también datos crediticios. Bueno, y entonces esta ley de protección de datos, ¿qué pasaba en el Ecuador? Si bien nosotros desde el 98 teníamos el habeas data en nuestra constitución política y tuvimos ciertos conceptos, por ejemplo, en el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico definía tímidamente lo que es protección de datos al señalar que era un dato íntimo, lo cual ya evidenciaba la confusión entre derecho a la intimidad y derecho a la protección de datos personales. En la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2004 teníamos una confusión en el que decía la información pública personal. También teníamos unas referencias en el Código Orgánico Monetario al hablar de data crediticia, y este sistema nos evidencia una norma desactualizada, dispersa, contradictoria, insuficiente, que intentó solucionarse con la Constitución del 2008, cuando se consagra en el artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos personales. Y este creo que es el hito más importante en nuestra percepción del modelo que tenía que seguir el Ecuador, solo que de cierta manera pasó desapercibido. Nuestra configuración constitucional determina que todos los derechos son de igual jerarquía y que además tiene una construcción progresiva, es decir, siempre vamos al mejor estándar del derecho. Y en el 2008 ya se consagró la protección de datos personales, de tal manera que en el proceso de discusión, cuando existían voces de que si debíamos acogernos al estándar
europeo, o era preferible optar por otro tipo de estándar de regulación, como por ejemplo el americano, el modelo americano, la forma de zanjar la discusión es que en nuestra Constitución ya esa decisión se había tomado en el 2008, hace más de 10 años, y que en consecuencia nosotros, por reconocer al derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental, teníamos que siempre mirar a el estándar más alto de protección, que en este caso lo establecía el modelo europeo. A partir de allí, hay unos tímidos intentos, 2 ocasiones intentaron presentar proyectos de ley de protección de datos personales, los 2 fracasaron porque tenían serias confusiones con el derecho a la intimidad, y hay ciertos tipos o ciertos elementos que se introdujeron en varias leyes. Se evidencia entonces que existen autoridades sectoriales que tenían competencias mínimas sobre la materia, y hay una falta de jurisprudencia constitucional y judicial de contenido práctico, porque si bien la Corte Constitucional ha dictado sentencias que daban contenido, que trataban de explicar el derecho a la protección de datos personales, diferenciándolo de la intimidad, nunca establecieron ni principios ni obligaciones, ni determinaron un marco conceptual que permitiera su efectiva vigencia. Con todo este antecedente, desde el 2017, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en donde me honro trabajar, trabajamos un anteproyecto de protección de datos personales que fue presentado el 19 de septiembre del 2019. Ese anteproyecto tuvo más de 80 mesas de trabajo donde se incluyeron muchísimos actores y donde la primera fase que tuvimos que abordar era esta incomprensión sobre protección de datos e intimidad. Después, la siguiente incomprensión que pudimos desbrozar fue el hecho de la regulación versus la desregulación bajo la luz del modelo americano, en el cual incluyeron algunas aristas en las que sostenían que el regular todo este espacio impedía para algunas empresas y algunas plataformas la innovación. Esto les cuento porque, aunque para nosotros es impensable ese tipo de argumentos, sin embargo, vamos viendo cómo hemos tenido que ir ganando paulatinamente, aún consagrado el derecho en la Constitución, el reconocimiento de que es una manifestación de las personas en el espacio digital, que somos nosotros mismos cuando hablan o cuando se tratan nuestros datos. Se asignó a la Comisión de Soberanía, Integración de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Allí entonces se evidencia que, por ejemplo, fue asignada a la Comisión de Seguridad, cuando pudo haber sido asignada a la Comisión de Derechos. Esto también fue un trabajo importante, el evidenciar que no era solamente un tema de seguridad, sino que en realidad se trataba de un derecho fundamental que necesitaba de una ley para ser exigible y practicable. 1 año, 8 meses tomó el trámite en la Asamblea Nacional y con mucha alegría puedo decirles que el 10 de mayo en sesión 707 del Pleno de la Asamblea la aprobaron unánimemente. De las 119 presentes asambleístas, 118 votaron a favor. Aquí hay que reconocer 2 elementos. Primero, era la última sesión del periodo legislativo 2017-2021. A partir de esa sesión, la siguiente la conformaban ya los nuevos asambleístas electos. Fue el último acto realizado por esta asamblea. El segundo elemento es que tuvo una aprobación unánime, lo que demuestra acuerdos alcanzados, aceptación popular y la concientización que logramos generar en la sociedad, tanto en los espacios académicos, en los espacios del periodismo, en los espacios institucionales, en el sector privado. Y por eso es que decimos que este esfuerzo importante de haber sido aprobado con unanimidad y en la última sesión, evidencia todo el trabajo que se realizó de forma previa. Los participantes en el proceso entonces fueron profesionales de distintas ramas, en las que estaban abogados, ingenieros en sistemas, estudios jurídicos, administradores de empresas, que lograron entender la necesidad de la protección de datos personales, no solo desde la perspectiva de que yo soy el titular, sino que se requiere también para mejorar los modelos de negocio, para mejorar la atención a los clientes, desde la academia que participaron activamente, no solo representantes
estudiantes de los grupos de ingenieros en sistemas o de las escuelas politécnicas, sino también de universidades donde estaban facultades de derecho liderando estos procesos. La sociedad civil nacional e internacional, aquí agradecer a Access Now, Derechos Digital y APC, porque en el Ecuador nos faltaba mucho conocimiento sobre las consecuencias de un uso inadecuado de los datos personales y allí recibimos un aporte importante. De los organismos internacionales como el INAI, como AGESIC, como la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, como CELAC, como la OEA, como la Unidad Internacional de Flujos Transfronterizos y Protección de Datos de la Comisión Europea, el Senado Federal y la Cámara de Diputados del Brasil, de Chile también estuvieron, y varias cámaras entre las que están la de Innovación y Tecnología, la Asociación de Bancos, la Asociación Proveedora de Servicios de Internet, de Servicios de Telecomunicaciones y también la ANCHAM. ¿Cómo fue el proceso de formación de ley entonces? Se presentó en el 2017, se realizaron las primeras mesas de trabajo, que fueron 80, para realizar el anteproyecto. Se presentó en la Asamblea en septiembre del 2019, tuvo 1 año, 8 meses para ser tratada en primero y en segundo debate. En el primer debate fue en noviembre de 2020 y el segundo debate que permite su aprobación fue en 10 de mayo de 2020. ¿Qué nos queda? La normativa ecuatoriana establece que dentro del proceso de formación de leyes tenemos 30 días para que a partir de la aprobación del segundo debate, esto es el 10 de junio, entre por el Ministerio de Ley. Pero el presidente de la República, antes de esos 30 días, puede o vetar o sancionar. Vetar si es que no está de acuerdo con algún contenido o sancionar porque considera que el contenido es adecuado y por lo tanto lo publica en el registro oficial. Tenemos entendido que el presidente tendrá que hacerlo en estos días antes de que salga porque su periodo termina el 24 de mayo. Si esto es así, la publicación en el registro oficial procederá entonces para en estos días hasta el día viernes seguramente. Si no es así, procederemos a su publicación a partir del 11 de junio de 2021. Y a partir de entonces de estas dos posibles fechas, entra un proceso de vigencia en el que tenemos 2 años de adaptación para el cumplimiento de la normativa, porque lo que entra en vigencia en 2 años es el régimen sancionatorio, de tal forma que durante estos 2 años habrá un proceso de articulación institucional y de trabajo preparatorio para que el régimen sancionatorio entre en vigencia. ¿Cuáles han sido los principales pronunciamientos tras la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales por la Asamblea Nacional? Respecto de organismos internacionales y la sociedad civil. De los organismos de la sociedad civil encontramos felicitaciones respecto a que es una regulación moderna y necesaria para los ecuatorianos y sus ciudadanos. La Relatoría de Libertad de Expresión en el informe de 2019 evaluó el proyecto y determinó que es garante de derechos fundamentales y libertades individuales. Fundamedios, que es una organización de la sociedad civil ecuatoriana, dijo que ha trabajado en este proceso y que ha logrado que no se constituya en un mecanismo para alterar la libertad de expresión y que facilita el derecho de acceso a la información pública, que es precisamente lo que hablaremos dentro de unos minutos. La Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador, entonces, tiene estos 12 capítulos que además contienen 9 disposiciones generales, 4 transitorias, 4 leyes reformadas, 4 derogatorias, una disposición final, e incluye en su primer capítulo un ámbito de aplicación integral, el segundo capítulo, principios, el tercer capítulo, derechos, el cuarto capítulo, categorías especiales de datos, el quinto, referente a transferencia o comunicación de datos a terceros, el sexto, seguridad de datos personales, el séptimo, responsable, encargado y delegado de tratamiento, el octavo, responsabilidad proactiva, el noveno, transferencia o comunicación internacional de datos personales, el décimo, requerimientos directos y gestión administrativa para reclamos, el onceavo, medidas correctivas, infracciones y régimen sancionatorio, y el doceavo, el ámbito de competencias de la Autoridad de Protección de Datos Personales. El
sistema de protección entonces está integrado por el titular, el responsable de tratamiento, el encargado, el destinatario, la autoridad de protección de datos personales y el delegado de protección de datos personales. De allí que, por ejemplo, hemos optado por este elemento del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es este delegado. Y dentro de las obligaciones tenemos los principios, muchos de ellos coinciden con lo que señala el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el estándar al que nosotros quisimos proyectarnos, en el que está juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia, confidencialidad, calidad, exactitud, conservación, seguridad de datos personales, responsabilidad proactiva y demostrada. Existen dos que han sido productos de una necesidad de la comprensión normativa y de la realidad ecuatoriana, que es la aplicación favorable al titular y la independencia de la autoridad de control, que para nuestra legislación fue conceptualizada como principios necesarios. También están, obviamente, reconocidos derechos a las personas, como el derecho de acceso, rectificación, el de eliminación y los casos especiales de protección de datos de salud, datos de niñas y adolescentes. Hay el derecho a la portabilidad, a la no toma de decisiones automatizadas, y también se reconoce que el titular puede reclamar ante el propio responsable de tratamiento y en el caso de que éste no le conteste o le conteste negativamente, puede denunciar ante la entidad de protección. El contenido entonces relevante que queremos ahora comentarles y que he tratado de dividir en 3 espacios es que hemos tomado del régimen del Reglamento General de Protección de Datos Personales todo lo que es el ámbito de aplicación extraterritorial, el régimen de legitimación, la creación de una autoridad de protección de datos personales autónoma e independiente, los mecanismos de reclamación directa y ante autoridad de protección, también todo lo atinente a sistemas de seguridad, a responsabilidad proactiva, a todo lo que es análisis de impacto, análisis de riesgo y las novedades en ese aspecto, los flujos fronterizos, etcétera. Mientras que, reconociendo las particularidades regionales, hemos obviado, y en la versión inicial constaba el derecho al olvido, y después de todos los debates y del acompañamiento de la OEA, en especial de Frank de la Rue, se determinó que para el Ecuador no era lo aconsejable el reconocimiento de este derecho al olvido. También se logró que haya una exclusión expresa del régimen de aplicación de las actividades periodísticas y de los contenidos editoriales para evitar que existiera una limitación a la libertad de expresión, y además se hace una expresa mención al acceso de información personal de funcionarios públicos de tal manera que éste sea totalmente accesible. Desde otras perspectivas particulares nacionales, se ha trabajado en el derecho a la educación digital como uno de los derechos que están constando en esta normativa, sobre todo por la deficiencia y las brechas producidas con nuestras generaciones más pequeñas, la determinación de sellos de protección de datos personales de entidades certificadoras, la creación de un registro nacional de protección de datos personales y un registro único de responsables y encargados incumplidos. Y yo creo que hasta aquí puedo compartirles para, en la siguiente parte, hablar en cambio de los retos de futuro y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Lorena, por esta síntesis en muy poco tiempo de las novedades que trae la nueva la Ley de Protección de Datos en Ecuador.